La madera crujía bajo sus pies descalzos cada mañana, un lamento constante que se había convertido en la banda sonora de su existencia. Eran las 4 de la madrugada, cuando Esteban Morales abría los ojos en su pequeño refugio al final del muelle abandonado de Mazatlán. No tenía reloj, no lo había tenido en años, pero su cuerpo había aprendido a despertar con el ritmo del Océano Pacífico, justo antes de que las primeras luces del amanecer pintaran el horizonte con tonos de naranja y rosa que contrastaban brutalmente con la oscuridad de su vida. El muelle había sido condenado hacía más de 15 años. Las autoridades municipales colocaron señales oxidadas que advertían en letras rojas descoloridas: peligro, estructura inestable, prohibido el paso. Pero para Esteban, ese lugar era mucho más que un refugio temporal o un escondite de la sociedad. Era su hogar. El único hogar que había conocido desde que perdió absolutamente todo lo que alguna vez tuvo valor en su vida. Tenía 52 años, aunque su rostro curtido por el sol implacable del Pacífico mexicano y el salitre corrosivo lo hacía parecer fácilmente de 60 o más. Sus manos, ásperas como papel de lija del más grueso calibre, contaban la historia completa de décadas de trabajo duro sin descanso ni recompensa justa. Había sido pescador toda su vida, igual que su padre, don Ramón, y el padre de su padre antes que él. La pesca estaba en su sangre, era lo único que sabía hacer bien, lo único que le daba propósito cuando todo lo demás se había derrumbado a su alrededor. Pero la vida había sido particularmente cruel con Esteban Morales. Una enfermedad terrible y despiadada, un cáncer agresivo que los doctores detectaron demasiado tarde, se llevó a su esposa María Elena hacía 7 años. 7 años, 2 meses y 16 días, para ser exactos. Porque Esteban contaba cada día sin ella como si fuera una sentencia de prisión. Las deudas médicas, monumentales e imposibles de pagar con su salario de pescador, consumieron su pequeña casa en la colonia Juárez, aquella casita modesta pero digna con su jardín de bugambilias que María Elena cuidaba con tanto amor. Los bancos no tuvieron piedad. Los acreedores tampoco. Y cuando pensaba que finalmente había tocado el fondo absoluto, cuando creía que no podía caer más bajo, su barca, la María Elena que había bautizado en honor a su esposa, su única fuente de ingreso y el último vínculo con su identidad como pescador profesional, se hundió durante una tormenta tropical particularmente violenta. Hurricane Norbert, lo llamaron. Para Esteban, fue simplemente el golpe final, el último clavo en el ataúd de su antigua vida. Ahora vivía en una caseta de madera al final del muelle condenado, una estructura que alguna vez fue la oficina del capitán del puerto, cuando este lugar todavía pulsaba con vida y actividad comercial. 4 paredes con más agujeros que madera sólida, cada grieta y fisura contando su propia historia de abandono. Un techo de lámina oxidada que cantaba una melodía discordante con la lluvia y filtraba agua salada por todos lados durante las tormentas. Pero era suyo, en cierto sentido perverso. Nadie lo molestaba allí. Nadie venía a reclamarle alquiler o a echarlo a la calle. Los guardias municipales habían dejado de patrullar el área hace años. Para ellos, el muelle viejo no existía. Cada mañana, sin falta, sin importar el clima o cómo se sintiera su cuerpo maltratado, Esteban tomaba su caña de pescar remendada incontables veces con alambre oxidado y cinta adhesiva amarillenta, su pequeño cubo de plástico lleno de grietas, y caminaba cuidadosamente hasta el borde más lejano del muelle. Los tablones sueltos se movían peligrosamente bajo su peso, amenazando con ceder en cualquier momento y enviarlo a las aguas oscuras de abajo. Pescaba lo que podía con su equipo rudimentario, pequeños peces, principalmente jureles y sardinas, a veces si tenía suerte suficientes para vender en el mercado de mariscos municipal y comprar tortillas de maíz, frijoles negros y quizás un poco de chile si el día había sido especialmente bueno. Otras veces, la mayoría de las veces en realidad, apenas alcanzaba para comer él mismo una comida miserable al día. Los pescadores profesionales del Puerto Nuevo, ese complejo moderno con muelles de concreto y barcas equipadas con la última tecnología, lo conocían de vista. Algunos lo saludaban con lástima apenas disimulada en sus ojos, una compasión condescendiente que dolía más que el desprecio abierto. Otros lo miraban con desprecio franco, como si fuera un recordatorio vergonzoso de lo que podría pasarles si la suerte los abandonaba. El fantasma del muelle viejo, lo llamaban en voz baja cuando pensaban que no podía oírlos. El loco que vive en las ruinas. El hombre que perdió todo y su cordura también. Pero había unos pocos pescadores veteranos, hombres mayores que recordaban los tiempos mejores, que todavía le guardaban respeto genuino. Ellos recordaban cuando Esteban Morales era considerado uno de los mejores pescadores de todo Mazatlán, cuando su barca María Elena traía consistentemente las capturas más grandes y los peces de mejor calidad, cuando los restaurantes más exclusivos del malecón competían por comprar su mercancía directamente. Asterisco antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento, me encantaría saber de dónde nos estás viendo.
Escribe en los comentarios tu ciudad o tu país. Me encanta saber que esta comunidad se extiende por todo el mundo. Y si esta historia ya te está atrapando, si ya sientes el aire salado de Mazatlán y la desesperación de Esteban, no olvides suscribirte al canal. Tenemos muchas más historias que te harán reflexionar sobre la vida, el destino y las decisiones que nos definen. Dale like si ya estás enganchado, pero esta mañana en particular era diferente a todas las demás. Esteban lo sintió en lo más profundo de sus huesos antes incluso de abrir completamente los ojos. Había algo extraño en el aire, una tensión eléctrica inexplicable que hacía que los vellos de sus brazos se erizaran como si una tormenta estuviera aproximándose, aunque el cielo nocturno estaba despejado. El océano estaba demasiado quieto, demasiado silencioso. Un silencio antinatural que cualquier pescador experimentado reconocería como una señal de advertencia. En sus décadas enteras como pescador, desde que era un niño pequeño acompañando a su padre en las madrugadas frías, había aprendido a leer el mar como otros hombres leen libros o periódicos. Cada ola tenía un mensaje. Cada corriente contaba una historia. Cada cambio en el viento susurraba secretos para quienes sabían escuchar. Y esta calma absoluta, esta quietud perturbadora, no era natural en lo absoluto. Se levantó más lentamente que de costumbre, sus rodillas protestando con crujidos audibles y punzadas de dolor con cada movimiento. La artritis se había establecido permanentemente en sus articulaciones, un regalo cruel de años durmiendo en superficies duras y húmedas. El dolor constante en su espalda baja se había vuelto su compañero más fiel y constante, más confiable que cualquier amigo humano, un recordatorio implacable de los años de trabajo pesado levantando redes llenas, cargando cajas de hielo, doblándose sobre bordas de barcas en movimiento. Salió de su caseta destartalada arrastrando los pies, parpadeando para ajustar sus ojos a la oscuridad preamanecer, y miró hacia el horizonte infinito donde el cielo se encontraba con el mar. La luna aún brillaba con fuerza, enorme y amarilla como un ojo divino observándolo, reflejándose en el agua completamente inmóvil como un camino dorado místico que parecía extenderse hasta el infinito. La imagen era hermosa de una manera inquietante y sobrenatural. Pero había algo más capturando su atención. Algo fuera de lugar en la playa, directamente debajo del muelle donde estaba parado. Al principio, entrecerró los ojos pensando que era simplemente más basura. El océano siempre traía desechos de todo tipo, botellas de plástico de todas las formas y colores, redes de pesca rotas y enredadas, pedazos grandes de madera podrida, a veces hasta electrodomésticos viejos que alguien había arrojado irresponsablemente al mar. La contaminación era constante e imparable. Pero mientras sus ojos cansados se ajustaban gradualmente a la penumbra grisácea, mientras la forma se definía más claramente contra la arena oscura y húmeda, pudo ver que esto era diferente. La forma era grande, sólida, deliberada. Demasiado grande y demasiado regular para ser basura común o desechos arrastrados al azar por las corrientes. Esteban descendió con extremo cuidado por la escalera lateral del muelle, aquella escalera de metal que apenas se sostenía con un par de pernos oxidados completamente corroídos por el salitre y probablemente muchísima suerte divina. Cada peldaño crujía amenazadoramente bajo su peso, y podía sentir el metal moviéndose de formas que definitivamente no eran seguras. Sus pies descalzos finalmente se hundieron en la arena húmeda y fría de la playa. La marea estaba bajando rápidamente, dejando esa franja ancha de playa oscura y brillante que parecía extenderse mucho más lejos de lo normal. Se acercó lentamente, casi con reverencia, a la forma misteriosa. Su corazón comenzó a latirle más fuerte en su pecho, bombeando sangre a través de sus venas con una intensidad que no había sentido en años. Podía escuchar su propia respiración, rápida y superficial, en el silencio absoluto de la madrugada. Era una caja. No, corrigió mentalmente mientras se acercaba más. Era un baúl. Uno antiguo y elaborado, de esos que solo se veían en las viejas películas de piratas que veía de niño en el único cine del pueblo. Era de madera oscura, casi negra por la edad y la exposición al agua salada, con esquinas y bordes reforzados con metal que alguna vez había sido brillante, pero ahora estaba completamente corroído por el salitre y cubierto de percebes y algas marinas. El baúl estaba parcialmente enterrado en la arena compacta, con tal profundidad que parecía haber estado allí durante mucho tiempo, tal vez años o incluso décadas, oculto bajo capas de sedimento. Era como si la marea lo hubiera estado ocultando celosamente durante todo ese tiempo, guardándolo como un secreto, y finalmente, por alguna razón misteriosa e incomprensible, decidió entregarlo precisamente esta madrugada. Esteban miró a su alrededor instintivamente, casi paranoicamente. El malecón principal estaba completamente desierto a esta hora imposible. Las primeras luces amarillentas de la ciudad comenzaban a encenderse puntualmente en la distancia lejana, pequeños puntos de luz en la oscuridad, pero nadie transitaba por esta área olvidada. Nadie excepto él. Nunca había nadie excepto él.
Se arrodilló lentamente en la arena húmeda junto al baúl, sintiendo la humedad fría filtrándose a través de sus pantalones raídos. Sus manos temblaban visiblemente, aunque no podía determinar con certeza si era por la emoción creciente, por el frío penetrante de la madrugada marina, o por un miedo instintivo que comenzaba a formarse en su estómago. Pasó los dedos temblorosos por la superficie del baúl con una mezcla de fascinación y aprensión. La madera estaba hinchada considerablemente por décadas de exposición al agua salada, las fibras expandidas y deformadas, pero era sorprendentemente sólida todavía. Fuerte. Resistente. Quien había construido esta pieza extraordinaria lo había hecho con la clara intención de que durara generaciones, de que protegiera su contenido sin importar qué. Había un candado pesado y elaborado asegurando la tapa del baúl, pero cuando Esteban lo tocó exploratoriamente con sus dedos, el metal estaba tan profundamente corroído por el paso del tiempo y los elementos que literalmente se desintegró en sus manos como arena húmeda. Pedazos de metal oxidado cayeron a la arena con sonidos sordos y apagados. Los goznes de metal del baúl crujieron de manera prolongada y perturbadora cuando Esteban intentó abrir la tapa con manos cada vez más temblorosas. Tuvo que hacer una fuerza considerable, apoyando literalmente todo su peso corporal y usando sus piernas para hacer palanca. Y entonces, con un gemido prolongado que sonó casi humano en su agonía, el baúl finalmente se abrió con un crujido final. Lo primero que lo golpeó con fuerza fue el olor. No era el olor a mar podrido y pescado descompuesto que había esperado encontrar. Era algo completamente diferente y mucho más desconcertante. Era un olor a humedad antigua y profunda, a tierra oscura que no había visto la luz del sol en décadas, a moho viejo y a algo más indefinible que había estado herméticamente cerrado durante muchísimo tiempo. Era el olor del tiempo mismo atrapado en un espacio confinado. Dentro del baúl, cuidadosamente organizados en capas, había numerosos paquetes rectangulares envueltos meticulosamente en tela encerada. El material de las envolturas estaba amarillento y quebradizo por la edad, pero había cumplido perfectamente su función de mantener el contenido seco y protegido. Esteban sacó uno de los paquetes del medio con manos que ahora temblaban tan violentamente que casi lo deja caer. Lo desenvolvió cuidadosamente, casi ceremonialmente, despegando las capas de tela encerada con una lentitud deliberada. Y cuando finalmente vio lo que había dentro, su corazón literalmente casi se detiene en su pecho por varios latidos aterradores. Era dinero. Fajos enormes y gruesos de billetes perfectamente organizados y sorprendentemente bien conservados. Dólares americanos, la mayoría de ellos claramente viejos a juzgar por el diseño anticuado, pero perfectamente utilizables. Había billetes de denominaciones grandes que nunca había visto en persona, $50, $100, incluso algunos de $500 que ya ni siquiera se imprimían. Había tantos fajos apretados, tantos paquetes similares en el baúl, que Esteban no podía ni siquiera comenzar a calcular mentalmente cuánto dinero representaba todo esto. Por un momento largo e interminable, literalmente no pudo respirar. Su pecho se apretó dolorosamente. Por un momento que pareció extenderse eternamente, su mente se quedó completamente en blanco, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Luego vinieron las emociones en una avalancha incontrolable, incredulidad absoluta, alegría salvaje y primitiva, miedo paralizante, esperanza desesperada que había estado muerta durante años. Todo mezclado en un torbellino emocional tan intenso que literalmente lo mareó y tuvo que apoyarse con una mano en la arena para no caerse. Esto era un milagro verdadero. Un regalo directo de Dios o del universo o de cualquier fuerza superior que existiera. Después de 7 años interminables de sufrimiento constante e implacable, de pasar hambre regularmente, de dormir con frío que penetraba hasta los huesos, de ser completamente invisible e irrelevante para el mundo entero, de ser tratado como basura humana por la sociedad. Finalmente, la vida le devolvía algo. Le daba una oportunidad. Una segunda chance que no se atrevía a creer que merecía. Con manos frenéticas que ya no podía controlar, con una urgencia casi desesperada, comenzó a sacar más y más paquetes del baúl. Había docenas de ellos cuidadosamente apilados en capas organizadas. Cada uno contenía más dinero del que había visto en su vida entera. Debía haber fácilmente cientos de miles de dólares aquí en la arena frente a él. Quizás 1 millón completo. Quizás incluso más de eso. Era imposible saberlo con certeza sin contarlo todo meticulosamente, pero la cantidad era definitivamente astronómica. Ya podía imaginarlo todo con una claridad perfecta, como si estuviera viéndolo en una película. Una casa nueva, nada lujoso ni ostentoso porque nunca había sido ese tipo de hombre, pero pequeña y digna, con paredes sólidas que no filtraran agua y un techo que realmente funcionara. Comidas calientes nutritivas todos los días, no solo las sobras que a veces encontraba o el pescado magro cuando tenía suerte.
Medicina apropiada para todos sus dolores crónicos que lo atormentaban constantemente, las pastillas que necesitaba pero nunca podía pagar. Quizás hasta una nueva barca, equipada adecuadamente, para poder volver a pescar de verdad como un profesional con dignidad, no solo sobrevivir día a día con equipo roto. Pero entonces sus dedos tocaron algo diferente en textura y peso. En el fondo absoluto del baúl, cuidadosamente colocado debajo de todos los últimos paquetes de dinero, había un sobre grande de plástico grueso completamente sellado. Era diferente a todo lo demás. Dentro del sobre transparente podía ver claramente que había papeles y lo que parecían ser fotografías. Esteban sacó el sobre del baúl con un cuidado reverencial. Lo abrió lentamente, rasgando el plástico viejo que se había vuelto quebradizo, y volcó el contenido en sus manos temblorosas. Había fotografías viejas y descoloridas, docenas de ellas, y documentos amarillentos que parecían recortes de periódico. Las fotografías mostraban a personas normales. Hombres de diferentes edades y profesiones. Mujeres jóvenes y mayores. Niños sonriendo inocentemente. Algunos eran claramente mexicanos, otros parecían extranjeros, probablemente turistas americanos. Todos sonriendo ampliamente las imágenes, abrazándose cálidamente, posando juntos. Fotografías familiares completamente normales y mundanas del tipo que cualquier persona tendría en su casa. Pero había algo profundamente perturbador en ellas que no podía definir todavía. Dio vuelta a una de las fotografías y vio que había algo escrito detrás con tinta azul que se había corrido ligeramente. Nombres completos y fechas específicas escritos en una caligrafía cuidadosa y meticulosa. Familia Gutiérrez, Roberto, Ana, Carlos, Sofía, 15 de marzo de 1987. Su sangre se enfrió instantáneamente en sus venas a pesar del calor que comenzaba a llegar con el amanecer. Los documentos eran recortes de periódico, todos cuidadosamente cortados y preservados. Viejos, amarillentos por décadas de existencia, los bordes quebradizos. Esteban los acercó a la luz creciente del amanecer que comenzaba a iluminar la playa para poder leer el texto borroso. El primer titular en letras negras y grandes decía: Familia desaparece misteriosamente en Mazatlán, autoridades sin pistas, 1987. Siguió leyendo con creciente horror que se instalaba como hielo en su estómago. La familia Gutiérrez. Padre Roberto, madre Ana, dos hijos adolescentes Carlos y Sofía. Habían desaparecido sin dejar absolutamente ningún rastro después de vender su exitoso negocio de exportación de mariscos por una suma considerable de dinero en efectivo. La última vez que alguien los vio con vida fue en el Muelle Viejo. Este mismo muelle donde Esteban ahora vivía. Nadie volvió a saber nada de ellos. Fue como si la tierra se los hubiera tragado completamente. El siguiente artículo, de un periódico diferente y varios años después: empresario desaparecido, última vez visto en el antiguo puerto, familia desesperada, 1992. Y otro más, cada uno más perturbador. Pareja de turistas americanos nunca llegó a su hotel, policía investiga, 1995. Y más. Y más. Y más artículos que se extendían a lo largo de 2 décadas completas. Docenas de ellos guardados meticulosamente. Docenas de personas que habían desaparecido sin dejar rastro a lo largo de los años. Todas con una conexión común e innegable: el muelle abandonado de Mazatlán. Este lugar maldito. Esteban sintió que su estómago se revolvía violentamente con náuseas intensas. Las fotografías en sus manos temblorosas ya no parecían inocentes en absoluto. Ahora parecían algo completamente diferente y siniestro. Parecían trofeos macabros. Recordatorios orgullosos de crímenes. Souvenir de atrocidades. Y entonces, en el fondo del montón de documentos, vio el último papel. Era diferente a todos los demás artículos periodísticos. Más reciente considerablemente. Una carta escrita completamente a mano en papel que todavía conservaba algo de su blancura original, no amarillento como los recortes antiguos. La leyó con manos que temblaban tan violentamente que apenas podía sostener el papel. Asterisco: si encuentras esto, significa que el mar finalmente me cobró la deuda que le debía desde hace tanto tiempo. Este dinero no es mío. Nunca lo fue realmente. Es el precio exacto de 32 vidas humanas. 32 almas inocentes que yo personalmente ayudé a destruir en este muelle maldito por Dios. Asterisco: empecé como pescador honesto, como tú probablemente seas. Un hombre trabajador intentando sobrevivir. Pero los tiempos eran terriblemente duros y desesperados. Y un día, un hombre muy rico y poderoso me ofreció dinero. Mucho dinero. Más dinero del que había visto en mi vida entera. Solo tenía que hacerle un favor pequeño, me dijo. Llevar su barca al Muelle Viejo exactamente a medianoche. Cerrar los ojos y no mirar. No hacer preguntas incómodas. Olvidar todo lo que pudiera ver o escuchar.
pero vi lo que hizo esa noche. Vi perfectamente cómo hundió el cuerpo envuelto en lonas en el mar oscuro, atado con cadenas pesadas y piedras grandes. Vi cómo se hundía lentamente en las aguas negras. Y cuando me pagó generosamente por mi silencio, supe en ese momento exacto que mi alma acababa de tener un precio en dinero. La segunda vez fue más fácil de aceptar. Mi conciencia ya estaba manchada. La tercera vez, ni siquiera dudé ni un segundo. Me convertí en el fantasma silencioso del muelle. El cómplice perfectamente discreto. El hombre que ayudaba a hacer desaparecer problemas inconvenientes. Personas que sabían demasiado sobre negocios sucios. Personas que debían cantidades imposibles de dinero a gente peligrosa. Personas que simplemente tuvieron la mala suerte de estar en el lugar absolutamente equivocado en el momento peor posible. Guardé todo el dinero aquí, en este baúl que construí especialmente. Era mi retiro planeado. Mi escape de esta vida de pecado. Mi boleto a una nueva existencia lejos de aquí. Pero nunca pude irme realmente. El muelle me atrapó tanto como a las almas torturadas que ayudé a hundir en estas aguas. Sus voces me llaman todas las noches. Sus rostros me visitan en cada pesadilla. Si encuentras esto y decides quedarte el dinero manchado de sangre, que Dios Todopoderoso tenga piedad de tu alma inmortal. Porque este dinero está completamente empapado con sangre inocente. Y la sangre derramada siempre cobra su precio terrible eventualmente. Lo aprendí demasiado tarde. Que Dios me perdone por lo que hice. Que las almas que destruye encuentren paz algún día. Capitán Rodrigo Méndez, mayo 2003. Esteban dejó caer la carta como si quemara sus dedos. El papel flotó suavemente hasta posarse en la arena húmeda. Su respiración era agitada y superficial, como si acabara de correr una maratón. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo pulsando en sus oídos. Miró el baúl abierto frente a él, todo ese dinero que literalmente minutos antes representaba su salvación milagrosa, su liberación del sufrimiento, su segunda oportunidad en la vida. Ahora sabía la verdad horrible y completa. Este muelle no estaba abandonado por casualidad o simple deterioro. Fue oficialmente cerrado porque las autoridades sospechaban fuertemente que algo terrible había ocurrido aquí durante años, pero nunca encontraron pruebas concretas suficientes para procesar a nadie. Y el capitán Rodrigo Méndez, el último encargado oficial del muelle antes de su clausura, había desaparecido misteriosamente en el mar. Oficialmente se dijo que fue un accidente de pesca trágico. Su cuerpo nunca fue recuperado. Pero ahora Esteban sabía con certeza absoluta que fue algo completamente diferente. Quizás fue suicidio llevado por la culpa insoportable. Quizás los fantasmas de sus 32 víctimas finalmente lo alcanzaron y cobraron venganza. Quizás simplemente no pudo vivir más con el peso de sus crímenes. El sol comenzaba a asomar completamente en el horizonte distante, pintando el cielo con colores brillantes. Un nuevo día hermoso nacía sobre Mazatlán. Esteban se quedó allí arrodillado en la arena fría y húmeda, completamente inmóvil como una estatua, mirando fijamente el dinero ensangrentado. Había tanto. Una fortuna absoluta. Suficiente para cambiar su vida completamente y para siempre. Para terminar con todo el sufrimiento de años. Nadie sabría nunca de dónde vino. Nadie excepto él y los fantasmas de los muertos. Se quedó allí, completamente paralizado por el peso de la decisión, durante lo que pareció una eternidad completa. El peso del dilema moral era como una piedra gigantesca aplastando su pecho, haciéndole imposible respirar normalmente. Pensó profundamente en María Elena, su esposa amada que había partido demasiado pronto. Recordó vívidamente sus últimos días terribles en el hospital público, acostada en una cama deteriorada en un pasillo porque no había habitaciones disponibles. Recordó cómo no tenían dinero ni siquiera para las medicinas más básicas que habrían aliviado su dolor insoportable. Recordó las lágrimas silenciosas que rodaban por las mejillas de ella cuando pensaba que él no estaba mirando. Recordó cómo en su último día de vida, con su último aliento, ella le apretó la mano débilmente y le dijo con una voz que apenas era un susurro: «No importa el dinero, mi amor. Lo que realmente importa es que viviste con honor. Que nunca vendiste tu alma. Eso vale más que todo el oro del mundo. Viviste con honor». Esas palabras específicas resonaron en su mente como campanas de iglesia sonando incesantemente. Como un eco que se repetía una y otra vez. Como la voz de María Elena hablándole directamente desde donde quiera que estuviera ahora. Esteban cerró los ojos con fuerza, apretándolos hasta que vio estrellas de colores. Sintió las lágrimas calientes brotando y rodando por sus mejillas curtidas y ásperas, dejando caminos limpios en su piel cubierta de polvo y sal. Lágrimas que no había derramado en años. Y en ese momento de claridad absoluta, tomó su decisión final e irrevocable.
Con movimientos deliberados y decididos, cerró el baúl firmemente. El sonido del cierre resonó como un disparo en el silencio de la mañana. Lo arrastró con enorme dificultad de vuelta hacia el agua. Era terriblemente pesado, más pesado de lo que había imaginado, el peso del dinero combinado con el peso metafórico de 32 vidas robadas. Pero encontró fuerzas que no sabía que todavía poseía en algún lugar profundo de su ser. Fuerzas nacidas de la convicción moral absoluta. Lo empujó más y más adentro del océano, sintiendo las olas crecientes golpeando contra su cuerpo. El agua fría le llegó primero a las rodillas, luego a la cintura, luego al pecho. Hasta que sintió la corriente poderosa tomando el baúl, tratando de arrastrarlo mar adentro hacia las profundidades. Y finalmente lo soltó. Vio con una mezcla compleja de alivio y tristeza cómo el baúl se hundía lentamente pero inexorablemente, tragado gradualmente por las aguas oscuras del Pacífico mexicano. Burbujas subían a la superficie mientras descendía. De vuelta a donde pertenecía verdaderamente. De vuelta con los secretos horribles que guardaba. De vuelta con las almas de aquellos cuya sangre lo había comprado. Se quedó allí parado en el agua fría que le llegaba al pecho, temblando violentamente, viendo cómo desaparecía completamente de su vista. Las últimas burbujas subieron a la superficie y luego no hubo nada. Solo el océano infinito guardando otro secreto más en sus profundidades insondables. Sintió algo extraño y completamente inesperado inundando su ser. No era tristeza por el dinero perdido, por la fortuna que acababa de rechazar deliberadamente. No era arrepentimiento por haber renunciado a su única oportunidad de escapar de la pobreza. Era algo completamente diferente, algo que no había sentido genuinamente en años, quizás décadas. Algo que había olvidado que era posible sentir. Era paz. Paz verdadera y profunda que llenaba cada rincón de su alma atormentada. Regresó lentamente a la orilla, sus piernas moviéndose pesadamente contra la resistencia del agua. Sus ropas andrajosas goteaban abundantemente, dejando un rastro de agua salada en la arena. Temblaba incontrolablemente de frío, sus labios azulados, su piel cubierta de carne de gallina. Pero su corazón estaba extrañamente ligero por primera vez en muchísimo tiempo. Como si un peso invisible de toneladas hubiera sido removido de sus hombros encorvados. Subió de vuelta al muelle usando la escalera peligrosa, cada peldaño un esfuerzo monumental con su ropa empapada. El sol ya estaba completamente arriba en el cielo despejado, brillante y cálido. Otro día comenzaba en Mazatlán. Un día como todos los demás en apariencia. Pescaría su sustento diario con su equipo inadecuado. Comería lo que pudiera conseguir. Dormiría en su caseta llena de agujeros que dejaban pasar el viento y la lluvia. Pero sería diferente en lo más importante. Sería un hombre libre. Un hombre con su honor completamente intacto. Un hombre que había enfrentado la tentación más grande de su vida y había elegido correctamente. Los meses pasaron lentamente como siempre lo hacían. El verano caluroso llegó con su humedad sofocante y se fue gradualmente. El invierno suave de Mazatlán llegó trayendo turistas y luego también se fue. Esteban seguía viviendo en su muelle condenado, pescando cada día sin falta. Los otros pescadores del Puerto Nuevo seguían llamándolo el fantasma del muelle viejo cuando pensaban que no escuchaba. Pero a él ya no le importaba en absoluto lo que pensaran o dijeran. Había paz en su corazón que ninguna palabra cruel podía perturbar. Algunas noches, cuando el insomnio lo mantenía despierto en su catre duro, pensaba en el baúl hundido en algún lugar del fondo del océano. Se preguntaba si seguía allí intacto o si las corrientes lo habían movido. Se preguntaba si los peces nadaban alrededor de él curiosamente. Se preguntaba si algún día, en el futuro lejano, alguien más lo encontraría y enfrentaría la misma prueba moral que él había enfrentado. Pero esos pensamientos no lo atormentaban. Solo eran curiosidad pasajera. Una mañana particular de primavera, cuando las bugambilias florecían por toda la ciudad llenando el aire con su fragancia dulce, Esteban estaba en su lugar usual en el borde del muelle con su caña remendada. Había pescado 3 jureles pequeños que bailaban en su cubo. Suficiente para comer hoy. Escuchó pasos sobre los tablones de madera detrás de él. Eso era inusual. Casi nadie venía al muelle abandonado. Se volvió lentamente, entrecerrando sus ojos contra el sol brillante de la mañana. Un hombre se acercaba cuidadosamente, probando cada tablón antes de poner su peso completo. Vestía un traje formal oscuro y cargaba un portafolio de cuero profesional, lo cual era extremadamente raro en este lugar olvidado. Los hombres con traje definitivamente no venían al muelle condenado lleno de peligros estructurales. ¿Es usted el señor Esteban Morales?, preguntó el hombre cuando llegó lo suficientemente cerca, su voz formal y educada. Esteban asintió lentamente con la cabeza, inmediatamente sospechoso y a la defensiva.
En su experiencia, los hombres con traje solo traían problemas y malas noticias. Mi nombre es licenciado Fernando Fernández. Represento la prestigiosa firma de abogados Martínez y Asociados de Guadalajara. Hemos estado buscándolo activamente durante los últimos 6 meses, explicó el abogado, extendiendo una tarjeta de presentación profesional que Esteban tomó con sus manos ásperas de pescador. Esteban frunció el ceño profundamente, confundido y preocupado. ¿Qué quiere conmigo? No tengo absolutamente nada de dinero para pagar abogados y eso es lo que busca. El hombre sonrió amablemente, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. No vengo a cobrarle nada en absoluto, señor Morales. Todo lo contrario. Vengo a informarle oficialmente que usted tiene una herencia considerable esperándolo. ¿Una herencia? Esteban casi se rió ante lo absurdo de la idea. Debe estar completamente equivocado. No tengo ninguna familia viva. Nadie. Estoy completamente solo en el mundo. Su difunta esposa, la señora María Elena Morales de Soltera García, tenía una tía lejana viviendo en Estados Unidos, específicamente en San Diego, California. Una mujer llamada Doña Socorro García Mendoza, explicó el abogado consultando documentos en su portafolio. Murió hace exactamente 6 meses de causas naturales a la edad de 87 años y dejó instrucciones muy específicas en su testamento para que su patrimonio fuera distribuido entre sus parientes consanguíneos vivos. La señora María Elena era su única sobrina directa. Y como usted es el viudo legal, los bienes le corresponden completamente a usted según las leyes mexicanas y americanas. Esteban se quedó literalmente sin palabras, su boca abierta pero incapaz de formar sonidos. Su mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Esto no podía ser real. Las cosas buenas simplemente no le pasaban a él. El abogado sacó más papeles oficiales de su portafolio, documentos con sellos y firmas notariales. La señora García era dueña de una pequeña propiedad inmobiliaria en San Diego y tenía ahorros considerables acumulados durante toda su vida de trabajo. No es una fortuna monumental, pero es una suma muy respetable y significativa. Aproximadamente $150,000 americanos en total, después de todos los impuestos correspondientes, gastos legales y tasas de transferencia internacional. El mundo entero de Esteban pareció girar vertiginosamente a su alrededor. $150,000. No era el millón o más que había dejado hundir deliberadamente en el océano. Pero era suficiente. Era más que suficiente. Era más dinero del que había visto legítimamente en toda su vida. Hay una condición específica, continuó el abogado Fernández con tono serio, leyendo directamente del testamento oficial. La señora García especificó claramente en su testamento que el dinero heredado debe usarse exclusivamente para vivir con dignidad y honor, exactamente como mi querida sobrina María Elena siempre vivió y enseñó a vivir. Esteban sintió un nudo enorme formándose en su garganta, casi ahogándolo. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin que pudiera controlarlas. Era como si María Elena misma le estuviera hablando directamente desde el más allá, desde donde quiera que su alma estuviera descansando. Como si le estuviera diciendo claramente, «Ves, mi amor. El honor siempre, siempre tiene su recompensa. Quizás no inmediatamente, pero eventualmente. La integridad vale la pena». 6 meses después de ese día que cambió todo, Esteban Morales estaba sentado en el pequeño porche de su nueva casa. No era grande ni lujosa. Era una casa modesta en las afueras tranquilas de Mazatlán, en una colonia segura y pacífica. Tenía 2 habitaciones modestas pero suficientes, una cocina pequeña pero funcional con electrodomésticos que realmente funcionaban, un baño con agua caliente confiable, y un jardín trasero soleado donde había plantado con sus propias manos tomates rojos, chiles verdes y jalapeños, y hermosas bugambilias rosadas en honor a María Elena que tanto las amaba. Tenía también una barca nueva. No era nada lujoso ni tecnológicamente avanzado. Era un modelo básico pero perfectamente funcional y completamente confiable. La había bautizado Segunda Oportunidad en una pequeña ceremonia privada con algunos de los pescadores veteranos que todavía lo respetaban. Cada mañana temprano, sin falta, salía a pescar en el océano que conocía tan íntimamente. Ya no por necesidad desesperada de supervivencia, ya no con el terror constante de no conseguir suficiente para comer. Ahora pescaba porque genuinamente amaba el mar con todo su corazón. Porque era lo que sabía hacer mejor. Lo que siempre había hecho. Lo que su padre y su abuelo le habían enseñado. Era su identidad verdadera. Pero lo más importante y significativo, había comenzado algo completamente nuevo que le daba un propósito más profundo. 2 veces por semana, religiosamente los martes y jueves, Esteban iba al orfanato municipal local Casa de los Niños. Llevaba pescado fresco que él mismo había capturado esa mañana para las cocinas.
Enseñaba pacientemente a los niños huérfanos interesados a pescar correctamente, transmitiéndoles conocimientos de generaciones. Les contaba historias fascinantes del mar, de ballenas majestuosas y delfines juguetones, de tormentas sobrevividas y capturas legendarias. Los niños lo adoraban completamente. Para ellos, don Esteban era como un abuelo cariñoso que la mayoría nunca había tenido. Un día soleado de otoño, uno de los niños, un pequeño tímido de 8 años llamado Miguel con enormes ojos cafés curiosos, le preguntó mientras remendaban juntos una red: «Don Esteban, usted siempre fue pescador toda su vida». Esteban sonrió cálidamente mientras sus manos expertas trabajaban los nudos. «Toda mi vida entera, hijo. Desde que tenía tu edad y mi padre me llevaba en su barca». «¿Y siempre fue feliz haciendo eso?», preguntó el niño con la curiosidad genuina e inocente de la infancia. Esteban se detuvo en su trabajo y pensó cuidadosamente en esa pregunta profunda. Pensó en los años interminables de sufrimiento después de perder a María Elena. En las noches de frío penetrante en el muelle abandonado. En el hambre constante que roía su estómago. En la desesperación absoluta. En la invisibilidad social. Y pensó especialmente en aquel baúl maldito en la playa. En la decisión más importante que había tomado en toda su vida. «No siempre fui feliz», Miguel respondió con honestidad total, porque creía que los niños merecían verdad, no cuentos de hadas. «Hubo tiempos muy oscuros en mi vida. Tiempos donde pensé que no podría seguir adelante. Pero aprendí algo extremadamente importante que quiero que tú también aprendas y nunca olvides. La verdadera felicidad no viene de lo que tienes materialmente. No viene de cuánto dinero guardas en el banco. Viene de quién eres en tu corazón. De las decisiones que tomas cuando nadie más está mirando. Y yo elegí, incluso en mis momentos más desesperados, ser un hombre de honor. Esa elección, esa única decisión, me salvó la vida y me salvó el alma». El niño no entendió completamente el significado profundo. Era demasiado joven todavía para comprender completamente la filosofía. Pero asintió solemnemente con su cabecita como si lo hiciera, y Esteban supo que quizás algún día, cuando Miguel enfrentara sus propias pruebas en la vida, recordaría estas palabras. Esa noche tranquila, Esteban regresó caminando lentamente a su casa modesta. Preparó una cena simple pero satisfactoria: pescado fresco a la parrilla con ajo y limón, arroz blanco esponjoso, frijoles negros refritos, y tortillas calientes. Se sentó cómodamente en su pequeño porche de madera, en una silla mecedora que había comprado en el mercado de pulgas, y miró contemplativo hacia el mar que brillaba en la distancia bajo la luz dorada del atardecer. A veces, en las noches especialmente silenciosas cuando el mundo parecía detenerse, pensaba inevitablemente en el baúl hundido. Se preguntaba si todavía seguía en el fondo del océano exactamente donde lo había soltado o si las corrientes poderosas lo habían arrastrado kilómetros hasta algún otro lugar remoto. Se preguntaba si alguien más lo encontraría algún día lejano en el futuro. Algún otro pescador desesperado. Algún otro hombre quebrado por la vida buscando una salida. Y se preguntaba profundamente qué elección harían ellos. Si tendrían la fuerza moral que él había encontrado. Si escucharían la voz de su conciencia por encima del canto de sirena del dinero fácil. Pero esas preguntas ya no lo angustiaban ni le quitaban el sueño. Eso estaba completamente fuera de su control y no era su responsabilidad. Él había hecho su propia elección cuando más importaba. Había renunciado voluntariamente a una fortuna inmensa manchada completamente con sangre inocente. En un giro casi poético del destino, a cambio el universo le había devuelto algo infinitamente más valioso. Algo limpio y honesto. Algo ganado legítimamente. Una segunda oportunidad genuina ganada con integridad absoluta y sacrificio. El muelle viejo todavía seguía allí a lo lejos, visible desde ciertos puntos de la ciudad. Todavía oficialmente condenado por las autoridades. Todavía completamente abandonado excepto por las gaviotas que anidaban en sus vigas podridas. Las señales oxidadas de peligro seguían allí, desvaneciéndose más cada año bajo el sol implacable y el salitre corrosivo. Los pescadores locales todavía lo evitaban cuidadosamente, susurrando historias exageradas de fantasmas vengativos y mala suerte terrible para cualquiera que se acercara. Pero Esteban conocía la verdad real que nadie más sabía. El muelle no estaba verdaderamente embrujado por espíritus sobrenaturales. Los únicos fantasmas reales que habitaban ese lugar eran las decisiones de los hombres. Las elecciones morales que hacemos cuando absolutamente nadie nos ve y nadie nos juzga excepto nosotros mismos. Las veces cruciales en la vida, cuando debemos elegir entre lo fácil y tentador versus lo correcto y difícil. Se levantó lentamente de su silla mecedora, sus rodillas protestando menos que antes gracias a la medicina adecuada que finalmente podía pagar, y entró a su casa acogedora. Mañana sería otro día hermoso.
Se levantaría temprano con el sol como siempre. Iría a pescar en su barca confiable. Quizás llevaría algunos peces extras frescos al orfanato, porque Miguel le había dicho emocionado que quería aprender finalmente a limpiar pescado correctamente y a hacer filetes apropiados. Antes de acostarse en su cama cómoda con sábanas limpias, algo impensable en sus días en el muelle, Esteban miró con amor la única fotografía enmarcada que tenía de María Elena. Estaba en un marco simple pero elegante de madera sobre su mesa de noche. Ella sonreía en la imagen, sus ojos oscuros brillantes absolutamente llenos de vida, amor y esperanza. Había sido tomada en tiempos más felices, antes de la enfermedad, cuando todavía soñaban juntos con el futuro. Tenías toda la razón, mi amor, susurró suavemente hacia la fotografía, como hacía casi todas las noches. Siempre tuviste razón sobre todo. El honor genuino vale infinitamente más que todo el oro del mundo entero. Y el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y por primera vez genuina en más de 7 largos años de sufrimiento, Esteban Morales durmió completamente sin pesadillas. Sin dolor físico que lo despertara. Sin miedo al futuro. Sin arrepentimientos del pasado. Durmió profunda y pacíficamente como un hombre verdaderamente libre. 5 años completos después de aquella mañana que cambió todo, el muelle viejo de Mazatlán fue finalmente demolido por completo. Las autoridades municipales decidieron definitivamente que era demasiado peligroso estructuralmente dejarlo en pie por más tiempo. Representaba un riesgo inaceptable para la seguridad pública. Algún día colapsaría completamente y podría matar a alguien. Durante el proceso extenso de demolición, los trabajadores encontraron algo absolutamente extraordinario y perturbador en los pilares masivos de concreto que sostenían la estructura hundidos profundamente en el lecho marino. Cavidades celadas artificialmente. Escondites deliberadamente construidos en el concreto mismo durante la construcción original décadas atrás. Y dentro de varios de ellos, para el horror absoluto de los trabajadores, encontraron huesos humanos. Esqueletos completos y parciales. Algunos todavía con restos de ropa adherida. La noticia explotó inmediatamente en todos los periódicos locales y nacionales. Muelle de Mazatlán guarda secretos oscuros, encuentran múltiples restos humanos. Investigación criminal abierta. La investigación forense y policial subsecuente reveló finalmente la verdad completa y horrible que había estado oculta durante décadas. Durante más de 20 años, el muelle había sido usado consistentemente como sitio de eliminación por una red criminal organizada. El capitán Rodrigo Méndez había sido documentado como solo uno de varios cómplices pagados a lo largo de los años. Una red extensa de corrupción, crimen organizado y asesinatos que se extendía hasta las más altas esferas del poder político y policial local. Gente poderosa había estado involucrada. Gente que nunca enfrentó justicia. 32 conjuntos completos de restos humanos fueron cuidadosamente recuperados por los forenses durante semanas de trabajo meticuloso. 32 familias destrozadas finalmente, después de décadas de incertidumbre tortuosa, tuvieron respuestas sobre qué había pasado con sus seres queridos desaparecidos. 32 almas perdidas finalmente pudieron ser identificadas, sus nombres restaurados, y pudieron descansar en paz apropiada con funerales dignos. Esteban vio toda la cobertura noticiosa extensiva por televisión en su casa, sentado en su sofá cómodo. Sintió un escalofrío profundo recorriendo toda su espalda cuando vio las imágenes de los forenses trabajando. Había estado tan peligrosamente cerca de esa oscuridad absoluta. Tan cerca de convertirse en parte de ella, de ser contaminado por ella al aceptar el dinero maldito. Pero había elegido la luz en el momento crítico. Esa noche particular, después de ver las noticias perturbadoras, sintió una necesidad profunda. Fue caminando solo hasta el malecón cercano al mar. No a pescar. Solo a estar allí en silencio. A escuchar las olas eternas rompiendo. A sentir la brisa salada acariciando su rostro. A conectarse con el océano que había sido testigo silencioso de todo. Y en el silencio profundo de la noche estrellada, bajo la luna llena brillante, susurró una oración sincera por todas esas almas perdidas y finalmente encontradas. Por las 32 víctimas inocentes. Por sus familias que sufrieron sin saber durante tanto tiempo. Por el capitán Rodrigo Méndez, que había perdido completamente su camino y su alma en la codicia. Por todos los que habían caído en la tentación terrible del dinero fácil sin importar el costo moral. Y agradeció profundamente. Agradeció con todo su corazón a Dios, al universo, a María Elena vigilándolo desde arriba, por haber sido lo suficientemente fuerte moralmente para resistir cuando fue probado. Por haber elegido el camino increíblemente difícil cuando el camino fácil brillaba tan tentadoramente frente a él. Por haber escuchado la voz de su conciencia por encima de la voz de su desesperación. Porque al final, después de todo, se dio cuenta con absoluta claridad,
No fue dinero lo que realmente encontró en esa playa aquella madrugada de primavera. Fue una prueba moral definitiva. Un examen del alma. Y la había pasado exitosamente. Las olas seguían rompiendo suave y constantemente en la orilla oscura. El viento nocturno llevaba el olor familiar e irresistible a sal, a yodo y a vida oceánica. Esteban respiró profunda y lentamente, llenando sus pulmones completamente, y sonrió con genuina paz interior. Había vivido durante años como un hombre verdaderamente pobre. Había sufrido terriblemente de formas que nadie debería sufrir. Había perdido casi absolutamente todo lo que alguna vez tuvo o valoró. Pero nunca, ni en su momento más oscuro y desesperado, había perdido su alma inmortal. Nunca había vendido su integridad. Nunca había traicionado los valores que María Elena le había enseñado. Y eso, al final de todo, valía infinitamente más que todos los tesoros hundidos del océano. Más que todo el dinero del mundo entero. Más que cualquier fortuna material imaginable. El pescador que había vivido en condiciones inhumanas en un muelle abandonado ya no existía realmente. En su lugar vivía un hombre diferente que había encontrado algo mucho más valioso que el oro o los diamantes, su propia redención completa. Su propia paz interior. Su propia dignidad restaurada. Y cada mañana hermosa, cuando salía temprano a pescar en el océano que amaba con todo su corazón, llevaba consigo la lección más importante y profunda que la vida le había enseñado a través del sufrimiento, que el verdadero tesoro no es lo que encuentras por casualidad o suerte en tu camino. Es quien decides conscientemente ser cuando absolutamente nadie más está mirando o juzgando. Es la persona que ves en el espejo cada mañana. Es poder dormir en paz cada noche sabiendo que viviste con honor. Eso es lo único que realmente importa al final. Eso es lo único que nadie puede quitarte jamás.